Bienvenidos al canal Crossmoto, estimados espectadores. Hoy nos desviaremos un poco del mundo de las motocicletas para hablar de un tema fascinante: energía atómica. En el siglo XX, el humano dominó la energía liberada durante la desintegración radiactiva de elementos pesados. Estas reacciones, fuente de una enorme energía, son órdenes de magnitud mayores que la energía liberada al quemar una cantidad comparable de combustible. Y solo las reacciones de síntesis y aniquilación pueden superarlas en cuanto a liberación de energía. Y este poder, el ser humano lo ha dominado tanto para fines destructivos como constructivos. La bomba atómica, el proyecto Manhattan, Hiroshima, todas son historias sobre la creación y el uso de un arma de poder increíble. Existen muchos documentales y materiales en línea sobre ellos, pero nos interesa más el átomo pacífico. La gran mayoría sabe que los reactores nucleares se utilizan en la generación de energía, así como fuente de energía en algunos medios de transporte, en particular en barcos y submarinos. Sin embargo, en la época dorada del átomo, es decir, en los años 50 y 60 del siglo pasado, a la humanidad le parecía que esta tecnología se utilizaría en todas partes, desde la medicina y la industria hasta una fuente de energía eterna, compacta para una casa particular y una instalación energética para un automóvil. Los principales impulsores de las tecnologías nucleares fueron los militares, quienes querían un tanque con un reactor bajo el blindaje o un bombardero con un alcance de vuelo limitado solo por la resistencia de la tripulación. No obstante, los civiles también deseaban adoptar la nueva tecnología. La historia conoce pocos conceptos, no solo máquinas impulsadas por energía de reacciones nucleares. Los invito a escuchar sobre los automóviles atómicos. Pónganse cómodos y disfruten la función. A la aparición de la bomba atómica, y un poco después al uso de la energía atómica con fines pacíficos, precedieron décadas de actividad teórica y experimental de muchos científicos. La primera bomba atómica apareció en el año 45 en los Estados Unidos de América, y precisamente los Estados Unidos de América son el único país en toda la historia de la humanidad que se permitió usar esta arma en Hiroshima y Nagasaki. En el año 49, la Unión Soviética se convirtió en el segundo país que obtuvo la bomba atómica. Ese mismo año, otro evento importante sucedió en la Unión Soviética. El gobierno, al escuchar los argumentos de los científicos, entre los que estaban Piotr Kapitsa, Sergei Vavilov e Igor Kurchatov, tomó la decisión de construir la primera instalación atómica civil en la Unión Soviética y en el mundo, es decir, una planta de energía nuclear. En octubre de 1954, la central nuclear de Obninsk fue puesta en marcha y conectada a la red de Mosenergo. Se colocó el primer ladrillo en los cimientos del uso pacífico del átomo. El primer objeto en movimiento que utilizó energía nuclear fue un submarino. Fue el United States Ship Nautilus, que fue puesto en quilla en el astillero de Groton el 14 de junio de 1952 y botado el 21 de enero de 1954. La siguiente etapa de la carrera nuclear la ganó la Unión Soviética. El primer buque de superficie, además civil, con una planta de energía atómica, fue el rompehielos Lenin. Fue puesto en quilla en el 56 y puesto en servicio en el 59. Y ahora imaginen cómo en ese tiempo soñaban y confiaban en la nueva tecnología, en la nueva fuente de energía. Además de los proyectos y construcciones mencionados, había una gran cantidad de prototipos, conceptos e ideas que iban desde los completamente lógicos y bien pensados hasta los abiertamente disparatados. Se pueden distinguir dos picos de interés en el transporte terrestre atómico. La primera ocurrió en los años 50 y 60 del siglo pasado y estuvo relacionada tanto con la carrera armamentista entre la Unión Soviética y los Estados Unidos de América, como con la firme convicción de los científicos de que el átomo sería completamente dominado en los próximos años. La segunda oleada comenzó a inicios de la década de 2010 y aún persiste. Este periodo tiene otra justificación.
la aparición de nuevas tecnologías y materiales, la expectativa diaria de lograr con éxito una reacción controlada de fusión termonuclear y un nuevo auge en la popularidad de los vuelos espaciales. Todos estos acontecimientos volvieron a motivar a varios ingenieros a retomar el desarrollo del concepto de automóvil atómico. Regresemos a los años 50 del siglo pasado. Antes de que surgiera la idea de diseñar un automóvil con reactor, ya se estaba trabajando en el concepto de un tanque atómico. La maqueta del tanque televisión. Uno se presentó en una conferencia sobre perspectivas de desarrollo de vehículos blindados realizada en Detroit en junio de 1954. El tanque debía ser un vehículo de combate de 70 toneladas, armado con un cañón T-145 mm y protegido con un blindaje frontal de 350 mm. Según los cálculos de los ingenieros, el reactor que impulsaba el tanque a la turbina, funcionando con aire atmosférico sobrecalentado, podía operar a plena potencia por 500 horas. En la misma conferencia se presentó el segundo tanque, el R-32. Este concepto implicaba la creación de un tanque más ligero en comparación con el televisión. 1. Se planeaba equipar el R-32 con un reactor nuclear, que proporcionaría una autonomía de 6.500 kilómetros al tanque. El R-32 debía pesar alrededor de 50 toneladas, tener un blindaje frontal de 120 milímetros y como arma principal, un cañón de ánima lisa de 90 milímetros T-208. No obstante, no se sugirió seguir desarrollando ninguno de los proyectos. Un reactor con un circuito de enfriamiento abierto contaminaría sin piedad el aire atmosférico. Según los ingenieros, además de la contaminación externa, la tripulación del tanque estaría expuesta a una radiación considerable. Si hubieran construido el televisión, Odin y el R-32 habrían resultado mucho más peligrosos para sus propias tropas que para las del enemigo. El principal problema de un tanque con motor atómico era que una gran autonomía de marcha no implicaba una gran autonomía operativa. El factor limitante seguía siendo la cantidad de municiones, lubricantes y la vida útil de las orugas. Además, dañar un tanque con una alta probabilidad habría provocado la contaminación radiactiva del área. La tercera construcción de tanque era bastante extraña. El Televisión 8 pesaba 25 toneladas y tenía un motor V8 de Chevrolet. Sin embargo, los ingenieros también consideraron la posibilidad de incorporar en este diseño tanto una planta motriz de turbina de gas como un reactor nuclear. También se rechazó este modelo de equipo debido a la falta de cualquier ventaja sobre los tanques ligeros convencionales. Curiosamente, por esos mismos años, la Unión Soviética y los Estados Unidos realizaban experimentos para instalar una planta de energía atómica en un bombardero. En Estados Unidos fue el Convair X-6 y en la Unión Soviética el Tupolev Tu-119. La tarea era aumentar varias veces la autonomía y el alcance de la aeronave. Sin embargo, aquí los ingenieros se toparon con los problemas mencionados anteriormente, y el desarrollo de misiles balísticos, cuya construcción resultaba más simple y barata que la de un avión nuclear, puso fin a los posteriores coqueteos de los aviadores con la energía atómica. Esta información nos ayuda a entender mejor el contexto de aquellos años. Los científicos e ingenieros trabajaban en estas ideas, aumentando constantemente el conocimiento sobre reactores nucleares, sus posibilidades y problemas. Y el intento de crear un automóvil civil con propulsión nuclear, o al menos desarrollar el concepto, era solo cuestión de tiempo. Muchas fuentes de Internet, con toda seriedad, afirman que el Ford Nucleon fue el primer concepto de automóvil atómico y casi el único, pero eso no es cierto. La situación era la siguiente. En la segunda mitad de los años 50, varios estudios de diseño en diferentes países se entusiasmaron con la idea del automóvil atómico. Los conceptos se presentaron en aproximadamente un año, y el Nucleon de Ford fue solo uno de ellos. Y ya que mencionamos a Ford, empecemos con él. El Ford Nucleon fue presentado en 1958. Era un concepto con una maqueta a escala reducida. Los ingenieros de Ford propusieron usar tecnologías ya probadas en el submarino United States Ship Nautilus. El reactor nuclear debía alimentar 2 turbinas con vapor de agua. El automóvil tiene una reserva de agua que se evapora por el calor del reactor, haciendo girar las turbinas. Una de las turbinas haría girar las ruedas y la otra, menos productiva, haría girar un generador eléctrico para alimentar la red eléctrica a bordo.
Es interesante que los ingenieros de Ford diseñaron la planta de energía como un sistema modular. Se planeaba ofrecer varias opciones de módulos de reactor, como los de mayor potencia o los más económicos, con una autonomía superior por cada carga de combustible. Se calculó que el reactor debía proporcionar una autonomía de 8.000 kilómetros. No es un motor perpetuo, pero sigue siendo un competidor muy digno frente a los voraces motores de combustión interna. Un poco de contexto histórico. Los automóviles estadounidenses de aquella época eran famosos por su voracidad, y en algunos círculos el consumo de combustible era motivo de orgullo. Tu 30 litros cada 100 kilómetros, novato, mi Ford consume 40. El Ford Nucleon se planeaba recargar de la siguiente manera. En una estación de servicio, el reactor con el combustible gastado se cambiaba por uno nuevo y el viejo se enviaba a la fábrica para recarga y mantenimiento. ¿Qué hay de la seguridad radiológica? Los ingenieros de Ford se encargaron de ese aspecto. Primero, se colocó al conductor y al pasajero lo más lejos posible de la fuente radiactiva, casi frente al eje delantero del auto. También se preveían espacios para instalar protección de plomo alrededor del reactor. La apariencia del concepto enfatizaba el futurismo de toda la idea. Por cierto, se consideraron al menos dos variantes del diseño exterior del automóvil, con aletas traseras y sin ellas. Como pudieron imaginar, el Nucleon se quedó solo como un concepto. En ese momento resultó imposible miniaturizar tanto un reactor de submarino como para instalarlo en el chasis de un automóvil. Súmenle al peso la protección de plomo contra la radiación. El reactor original S2W en el submarino pesaba 35 toneladas y, junto con la estructura de protección, podía presumir de un diámetro de unos 5 metros. Súmenle a todo eso el miedo no infundado a un holocausto nuclear. La humanidad ya sabía, por el ejemplo de Hiroshima y Nagasaki, a qué consecuencias graves podía llevar la radiación. Y unos meses antes de la presentación del concepto Ford Nucleon, el 10 de octubre de 1957, ocurrió un accidente con una gran liberación de sustancias radiactivas en uno de los dos reactores del complejo atómico de Sellafield, en el noroeste de Inglaterra. Quien haya visto el documental de Suren conoce este nombre. El modelo original del Ford Nucleon actualmente se encuentra en el Museo de Henry Ford. En 1958, el automóvil francés Arbel Symmetric fue otro vehículo que intentó utilizar energía atómica en su construcción. El primer Arbel fue diseñado y fabricado por André Louviero con el apoyo de su hermano Maurice en 1951 y fue concebido como un híbrido. El motor de 4 cilindros en línea de Simca accionaba un generador que enviaba energía al motor eléctrico. El vehículo recibió el nombre Symmetric debido a su simetría. Todo es sencillo. En 2 años se produjeron varios automóviles para experimentos y presentaciones, pero el proyecto llegó a un callejón sin salida. Louvier regresó a la idea de su propio automóvil 4 años después. La segunda versión fue desarrollada entre los años 57 y 58. Fue presentada en el Salón del Automóvil de Ginebra en marzo de 1958. Para este concepto se consideraron sistemas de propulsión alternativos. El primero era un gasógeno, pero a nosotros nos interesa el segundo. Los franceses querían incorporar en la construcción un generador térmico nuclear de 40 kilovatios, que utilizaría como combustible cartuchos de desechos nucleares. La principal diferencia de esta instalación respecto a la idea de la compañía Ford era que los franceses decidieron usar una batería nuclear en lugar de un reactor. Al igual que un reactor nuclear, genera calor, que se puede utilizar para calentar el portador de calor y luego transformar esa energía en energía mecánica o eléctrica. Pero en una batería no ocurre una reacción en cadena, a diferencia de un reactor. Por cierto, esta tecnología tiene sus orígenes en 1913. Fue entonces cuando Henry Moseley demostró por primera vez una corriente generada por la radiación de partículas cargadas. En general, esa batería debía alimentar los motores eléctricos que pondrían en movimiento a Arbel Symmetric. Se preveía protección contra la radiación, y como la batería nuclear es mucho más compacta que un reactor, tanto el peso como las dimensiones del automóvil se mantenían dentro de límites razonables. Los hermanos Louvier ya se frotaban las manos, anticipando ensamblar una partida de 100 autos para taxis, así como participar en la carrera de las 24 horas de Le Mans en el 59. Pero sus planes no se realizarían. El gobierno francés no aprobó el uso de combustible nuclear, y el trabajo posterior en el concepto, naturalmente, se detuvo.
El inusual prototipo Studebaker-Packard Astral fue fabricado en 1957 y presentado por primera vez en el Centro de Arte de South Bend el 12 de enero de 1958 y luego en el Salón del Automóvil de Ginebra en marzo de ese mismo año. El Astral fue desarrollado por Eduardo Germán, el principal encargado del diseño de la compañía. El proyecto se concibió principalmente para que el equipo obtuviera experiencia con la fibra de vidrio. Durante el trabajo, le añadieron todo el futurismo posible al diseño, incluyendo una sola rueda con balanceo por giroscopio y una planta de energía nuclear, que técnicamente no estaba desarrollada en absoluto. Y casi la posibilidad de volar. Aquí tienes una imagen como prueba. Si los dos conceptos anteriores al menos se preocuparon por los cálculos de las instalaciones nucleares, Packard simplemente anunció que, sería nuclear. El concepto fue transportado por el centro de distribuidores y después almacenado. 30 años después, lo restauraron y lo exhibieron en el Museo Studebaker. El show Car Simca Fulgur, exhibido en el Salón del Automóvil de Ginebra de 1959, buscaba anticipar los vehículos del año 2000. En ese momento, Simca era una de las principales empresas automotrices de Francia, produciendo cerca de 100.000 unidades al año. Como es habitual, las grandes empresas no solo producen vehículos utilitarios, sino que también buscan constantemente hacerse notar. Carreras, exposiciones, récords, etc. En Simca, decidieron presentar en el Salón del Automóvil su visión del automóvil del año 2000. En el Simca Fulgur, querían implementar control por voz, radar, la opción de moverse sobre dos ruedas con estabilización giroscópica y un reactor nuclear como fuente de energía. En Simca, al igual que en Studebaker-Packard, no se complicaron mucho pensando en la planta motriz. Partiendo del principio, cuando hagan un reactor portátil, lo instalaremos en el automóvil. Por ahora, disfruten de la exposición. Ford no quiso abandonar sus ideas y en 1962 presentó otro auto conceptual que prepararon para la Exposición Internacional en Seattle. El concepto fue construido a escala real. A primera vista, era otro proyecto futurista de los años 60, que se distinguía solo por tener 4 ruedas direccionales en la parte delantera y una posición de manejo muy baja y casi reclinada. Este prototipo fue creado por Alex Tremales, un talentoso diseñador de autos que trabajó en Ford desde los años 50. Una de sus obras fue el girocoche Ford Gayron en el año 61. El concepto Ford Seattle Light 21 fue desarrollado como una de las visiones del automóvil del futuro, el automóvil del año 2000. Para 1962 en Ford, comprendían que un pequeño reactor nuclear que pudiera integrarse en el chasis de un auto podría no surgir tan rápido como esperaban los optimistas de la energía nuclear pacífica. Por eso, al presentar el concepto, la compañía afirmaba literalmente lo siguiente: estimados, en cuanto esté listo el reactor nuclear perfecto, lo instalaremos en el automóvil. Mientras tanto, se puede usar el confiable U8. Los desarrolladores consideraban que, para las condiciones urbanas de Seattle 21, sería suficiente un motor de 60 caballos de fuerza. Si quieren viajar o buscan más emoción, pueden cambiarlo por una instalación más potente, de unas 400 caballos de fuerza. Para impresionar realmente a los visitantes de la feria y mostrarles un verdadero automóvil del futuro, los creadores de Seattle 21 dotaron al concept car de un montón de ideas que en ese entonces parecían ciencia ficción. Incluye navegación, sensor de lluvia, sensores de estacionamiento, oscurecimiento automático de cristales y una gran pantalla a color. Con el tiempo, todas estas tecnologías se hicieron realidad. No hay datos confiables sobre el destino de Seattle IT 21. El auto conceptual podría estar oculto en los almacenes de Ford, o quizás se haya extraviado hace tiempo. Después de revisar conceptos extranjeros, surge la pregunta: ¿cómo estaban las cosas con desarrollos similares en el país de los soviets? En la segunda mitad del siglo XX, la Unión Soviética, al igual que los Estados Unidos de América, era uno de los países líderes en el ámbito de las tecnologías nucleares. Con el inicio, en 1954, de la primera central nuclear, la central nuclear de Obninsk, surgió la idea de crear una central nuclear autopropulsada para abastecer de energía eléctrica a instalaciones en zonas remotas y poco accesibles del país. La DES-3
No es un automóvil civil, sin embargo, es una construcción muy interesante que definitivamente vale la pena prestar atención. Los bocetos de la central nuclear autopropulsada aparecieron en 1957 y 4 años después, en 1961, la TES-3 salió de la fábrica. Fue desarrollada en el laboratorio B del Instituto de Física y Energía de Obninsk. El chasis del objeto 27 fue desarrollado en la fábrica Kirov mediante el alargamiento del chasis del tanque T-10. El complejo podía transportarse en plataformas por ferrocarril o por transporte acuático hasta el punto final, y después podía moverse por sus propios medios hasta el lugar de destino. En total, el complejo incluía 4 componentes autopropulsados. En el primero se encontraba el reactor, cuya zona activa era un cilindro de 660 milímetros de diámetro y 600 de altura, dentro del cual había 74 conjuntos de elementos combustibles. Era un reactor de agua a presión de doble circuito con una potencia térmica de 8,8 megavatios. El reactor, específicamente su zona activa, se ubicaba en un vaso de plomo macizo situado dentro de un tanque. En posición de trabajo, el tanque estaba lleno de agua, la cual se drenaba durante el transporte. El segundo transportador contenía el generador de vapor, las bombas de circulación y otros equipos involucrados en la operación del reactor. La energía eléctrica se generaba en la tercera máquina del complejo, donde se ubicaba la unidad de turbina de vapor que proporcionaba 1,5 megavatio de potencia. Y la cuarta instalación albergaba el panel de control y monitoreo, así como una instalación auxiliar de generador diésel de emergencia y baterías. En funcionamiento, las 4 máquinas estaban conectadas en una secuencia determinada mediante tuberías, cables de control y cables de potencia. Además, el reactor y el generador de vapor se instalaban separados de la parte eléctrica y de control. Para brindar protección adicional, se colocaban terraplenes de tierra a los lados y se construía una protección extra de concreto. Las pruebas de la TES-3 se llevaron a cabo en el Instituto Físico-Energético en Obninsk. Comenzaron en el año 60. En el año 61, la estación fue puesta en funcionamiento durante las pruebas y así operó hasta el año 65. Cuando fue necesario reemplazar los conjuntos térmicos. El peso total del equipo adicional en los 4 vehículos autopropulsados fue de 210 toneladas. La operación de la TES-3 confirmó su capacidad de funcionamiento, permitió precisar los principios de la central nuclear y termoeléctrica para regiones remotas y obtener experiencia en la operación autorregulada de una central nuclear por primera vez. A inicios del 67, el Departamento Militar rechazó el uso del concepto de centrales eléctricas. No hubo interés de las agencias civiles y los trabajos sobre la TES-3 fueron suspendidos. Posteriormente, se consideró la opción de utilizar el bloque del reactor para generar grandes volúmenes de agua caliente, que se requería en algunos yacimientos petroleros para elevar el petróleo más cerca de la superficie. Pero esta idea no se llevó a cabo. Y en el 69, la única central nuclear autopropulsada fue conservada para siempre. En los años 80, el desarrollo posterior de la idea de centrales nucleares transportables de gran tamaño y baja potencia se materializó en forma de TES-7 y TES-8. En 1973, los trabajos sobre este tema continuaron en la RSS de Bielorrusia, cuando se creó una oficina especial de diseño dentro del Instituto de Energía Nuclear. Como resultado de muchos años de trabajo, en 1985 se creó y puso en marcha la central nuclear móvil Pamir 630D. Para probar la instalación, se fabricaron 2 conjuntos de la central nuclear móvil. El primero de ellos estaba destinado a pruebas de funcionamiento en condiciones de campo, mientras que el segundo conjunto se utilizaba para pruebas energéticas en los bancos de pruebas. El arranque eléctrico del primer reactor Pamir tuvo lugar el 24 de noviembre de 1985. Las pruebas continuaron hasta septiembre de 1986. El modelo experimental funcionó en total, en diferentes modos de carga, por cerca de 3.500 horas. La instalación fue llevada 2 veces a la potencia de diseño. La potencia térmica de la instalación del reactor era de 5 megavatios y la eléctrica de 630 kilovatios. Los bloques del reactor y del turbogenerador se colocaban en 2 semirremolques especiales. Como tractor principal para la instalación, se utilizaba un camión MAZ 7960. En total, la estación era atendida por unas 28 personas. La instalación estaba diseñada para ser transportada por ferrocarril, mar y aire.
La catástrofe en la central nuclear de Chernóbil en 1986 puso fin al desarrollo posterior de Pamir y TEES-7 y 8. Los trabajos en el proyecto Pamir 630D fueron suspendidos. No obstante, la documentación técnica y la experiencia perduraron. Y en los artículos de noticias de 2020 y 2021, apareció información de que en Rusia se están llevando a cabo trabajos para la construcción y pruebas de una instalación similar. Sin embargo, regresemos en la línea del tiempo, al inicio de los años 60. Al prestar atención a los conceptos estadounidenses de automóviles atómicos, Nikita Khrushchev dio la tarea a los científicos e ingenieros nacionales de desarrollar un automóvil atómico civil ligero. A inicios de los 60 ingenieros de la Oficina Cerrada de Diseño Automotriz, dirigidos por el físico Alexander Kamnev, empezaron a trabajar en el desarrollo. Él personalmente diseñó el elemento principal del Volga Atom, la instalación nuclear. La base para el Volga Atom fue el modelo de serie GAZ-21 Volga. Lo más interesante de este automóvil es su planta de energía. El motor A2 era un conjunto tradicional de 4 cilindros, pero el combustible que usaba era uranio 235. Los pistones de los cilindros tenían arandelas de uranio enriquecido en sus extremos. En el extremo del cilindro también había una arandela de grafito, que actuaba como moderador de neutrones. Como fluido de trabajo se utilizaba helio, que se inyectaba en los cilindros. Durante la compresión, las masas de uranio se acercaban, aumentando el coeficiente de multiplicación de neutrones. El calor liberado calentaba y expandía el helio, empujando el pistón. Este era el ciclo de trabajo. Era posible controlar las revoluciones y detener el funcionamiento del motor utilizando barras absorbentes, que se ubicaban en lugar de las válvulas y se accionaban mediante un árbol de levas con fases variables. Las fases se ajustaban para compensar el desgaste del combustible nuclear a medida que se consumía. La unidad de potencia pesaba alrededor de media tonelada. Precisamente para que el chasis soportara ese peso, se utilizaron 2 pares de ruedas delanteras, todas dirigibles, y que recibían el par motor. El motor entregaba 320 caballos de fuerza y alrededor de 800 Nm de par. En 1965, el automóvil soviético fue enviado al campo de pruebas. Las pruebas demostraron que la construcción era totalmente funcional. Al mismo tiempo, la autonomía con combustible nuclear debía ser de aproximadamente 60.000 kilómetros, y después de eso, la unidad de potencia debía ser reemplazada. Sin embargo, resultó poco práctico seguir desarrollando el proyecto. Se construyeron 2 prototipos que posteriormente fueron desmantelados y reciclados. Trasladémonos a nuestros días. El siglo XXI le ha dado al mundo al menos un par de prototipos de automóviles con energía nuclear. El primero de ellos es el Cadillac World Thorium Fuel. Este auto conceptual fue desarrollado por Loren Kulesus en el año 2009. La idea principal detrás del desarrollo del concepto era presentar el diseño de un automóvil capaz de funcionar diariamente durante 100 años sin necesidad de reparaciones ni recargas. Para lograr este objetivo, el autor del concepto propone utilizar materiales resistentes al desgaste, duplicar los sistemas clave para aumentar la durabilidad y emplear una planta de energía nuclear que funcione con torio. Por cierto, los científicos nucleares en el siglo XXI no están interesados en el torio por nada. Por ejemplo, las reservas de este elemento radiactivo en la Tierra superan de 3 a 4 veces las reservas de uranio. Para este Cadillac, la compañía Laser Power Systems estaba desarrollando una instalación energética de torio y planeaba poner este equipo en producción en serie. A esta compañía le logró reducir el peso de la instalación a solo 250 kilogramos, comparable con un V8 moderno. Lo más curioso del diseño del Cadillac WTF son sus ruedas. Cada una está compuesta por 6 segmentos individuales, cada uno con su propio motor eléctrico. Así, Kulesus buscó garantizar la durabilidad de su diseño por 100 años. ¿Lo recuerdan? Y aquí hay un concepto de automóvil completamente nuevo, llamado SpaceX Fusion Concept, presentado en 2022. Por cierto, no tiene ninguna relación con Elon Musk. Este concepto fue desarrollado por el diseñador Kellen Gustin. Él está considerando la posibilidad de usar un reactor HB-11 en este automóvil. El principio de funcionamiento de este reactor no se basa en la desintegración de elementos radiactivos, como en todos los diseños anteriores que hemos visto, sino en la síntesis de átomos de hidrógeno y átomos de boro 11 bajo la influencia de la radiación láser.
El reactor HB-11 promete ser mucho más seguro que los reactores nucleares. Se planea instalar un reactor compacto de fusión en la parte trasera del automóvil futurista. La idea es bastante interesante, tanto en términos de medio de transporte como en la creación de un reactor compacto, ecológico y seguro. Busquen en Google sobre el reactor HB-11 si les interesa. Además, en 2022 Rolls-Royce anunció su participación en la creación de un mini reactor. El sueño de crear un automóvil atómico ha estado en el aire durante ya 7 décadas. En resumen, hay conceptos, plantas nucleares móviles creadas y un hecho cuestionable sobre la creación del Volga átomo. No es sorprendente. Estas ideas nunca se volvieron un producto masivo, no por una conspiración secreta de masones con agentes de seguridad. Existe una explicación más simple y lógica para esto. Primero, un automóvil atómico es más complicado y costoso de fabricar. Usar una fuente de energía nuclear requiere materiales de mayor calidad y costo. La calificación de los trabajadores en la industria automotriz y del personal de servicio en las estaciones de mantenimiento que tendrán que lidiar con la unidad de potencia debe ser mucho más alta. En segundo lugar, el principal problema de un automóvil con un reactor nuclear es crear un entorno seguro de radiación justo al lado del reactor. El plomo es efectivo, pero aumenta considerablemente el peso de la estructura. Surge una pregunta importante. ¿A dónde va el calor del reactor? Alrededor del 75% de la energía del reactor se convertirá en calor que estará alrededor y dentro del automóvil. En las plantas nucleares, submarinos y barcos, ese problema no existe porque tienen una gran cantidad de agua justo debajo. Por último y más importante, creo que cada uno de ustedes se ha topado al menos una vez con estadísticas de accidentes de tráfico en su país o ciudad natal. Ustedes saben perfectamente la cantidad de autos que chocan anualmente contra postes, barreras y entre sí. Ahora imaginen que esos son autos atómicos. Un accidente grave con estos vehículos implica un riesgo significativo de contaminación ambiental. Y si un auto así cae en manos de un terrorista, sería una bomba sucia sobre ruedas. Así que es bueno que todas estas ideas sobre un automóvil atómico civil de uso masivo no hayan pasado de conceptos o de unos cuantos prototipos. En cuanto a la tecnología atómica especial, que será operada por personal capacitado, como la TIS-3, por ejemplo, soy mucho más leal a este tipo de construcciones, aunque incluso con personal capacitado, a veces ocurren situaciones de emergencia. Hasta el momento, en el año 2023, sigue siendo interesante la posibilidad de implementar la fusión termonuclear y los reactores de torio. Sin embargo, hay que entender que estas tecnologías aún requieren la solución de muchos problemas y cuestiones. El futuro de este sector es incierto, y solo el tiempo lo revelará. Amigos, aquí concluye mi historia. Muchas gracias por tomarse el tiempo de ver este video. Si les gustó, no duden en darle like, recomendar el video a sus buenos amigos y suscribirse si aún no lo han hecho. Gracias especiales a quienes apoyan el canal con donaciones a las cuentas bancarias en la descripción. Estuvo con ustedes el canal Crasmoto. Hasta la próxima.